Bueno, espero ahí me escuchen bien porque la señal del metro es medio mala. Pero bueno, hoy vamos a repasar la actualización del reporte GOLD para el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de EPOC. Yo soy Mauricio Castillo, residente de Medicina Interna de segundo año. Entonces, como antecedentes, tenemos que el EPOC entra dentro de las primeras 3 causas de mortalidad mundial y 90% de estas muertes ocurren en países de bajos y medianos recursos. En el 2012 se reportaron más de 3 millones de muertes, lo cual representa un 6% de la mortalidad mundial. Y algo importante es que pues, es una enfermedad, primero que nada, prevenible y aparte tratable. Entonces, pues estas guías son para un esfuerzo para disminuir esta mortalidad. Por lo mismo, en el 2001 fue que se creó el primer reporte de estas guías de GOLD. Fue el primer esfuerzo que se realizó en el 2001. Como definición del EPOC, tenemos que es una enfermedad que es frecuente, prevenible y tratable. Pues principalmente vamos a tener síntomas respiratorios persistentes con limitación de la vía aérea debido a anormalidades alveolares o en la vía aérea, usualmente causada por exposición crónica a partículas nocivas como lo es el humo del tabaco. Los síntomas más frecuentes van a ser la disnea, tos y o expectoraciones. Y pues como principal factor de riesgo vamos a tener el tabaquismo, pero también algunos otros como la contaminación ambiental o la exposición a humo de biomasa. También vamos a tener factores predisponentes como anormalidades genéticas, desarrollo anormal pulmonar y un envejecimiento acelerado. Las exacerbaciones son periodos de empeoramiento agudo de estos síntomas respiratorios pues, crónicos y también su asociación con otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, pues aumentan su y mortalidad. Entonces vamos a tener una limitación obstructiva crónica causada por la destrucción del parénquima y de las vías aéreas. Esta inflamación crónica va a crear cambios estructurales, va a estrechar la vía aérea, va a haber destrucción del parénquima pulmonar y todo esto nos va a disminuir la capacidad de que nuestras vías aéreas se mantengan abiertas durante la expiración. Hay que definir dos términos importantes, que es el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema pues, es una definición patológica que involucra esta destrucción alveolar y la bronquitis crónica es una definición 100% clínica, donde vamos a tener tos y expectoraciones por al menos 3 meses en 2 años consecutivos. Entonces, el EPOC tiene alta mortalidad y también alta carga económica y social. La prevalencia se relaciona directamente con el tabaquismo y pues ha ido en aumento. A pesar de esto, pues también otros factores como la contaminación ambiental, ocupacional y por biomasa, pues también afectan y se proyecta que va a aumentar aún más la prevalencia. Entonces, en fumadores y exfumadores, pues hay mayor prevalencia, también en mayores de 40 años y hay más en hombres. En el 2010, pues se estimó 384 millones de casos, con una prevalencia global de 11.7%, con un intervalo de confianza que llegaba pues, hasta 15%. También representa 3 millones de las muertes anuales y los costos proyectados en 20 años van a ser de 40 billones al año. Como pérdida de DALIs, pues en el 2013 también representó la número 5 y en Estados Unidos la número 2. De factores de riesgo, pues genéticos, tenemos la deficiencia hereditaria de antitripsina 1, pero esto representa muy poco porcentaje de los casos. Como ya había comentado, pues a mayor edad y en el sexo masculino hay más prevalencia. También en problemas en el desarrollo pulmonar durante la gestación y la niñez, pero pues lo principal es el tabaquismo. La exposición ocupacional a polvos orgánicos, inorgánicos, agentes químicos y gases y al humo de biomasa también representan factores de riesgo. El asma, como otra enfermedad, pues también aumenta hasta 12 veces el riesgo de padecer después EPOC.
y otros de menor importancia, pero también infecciones respiratorias de repetición, pacientes con VIH y con tuberculosis. En cuanto a la patogénesis, pues vamos a tener una inflamación crónica y cambios estructurales que nos van a dar la clínica. El humo del cigarro y cualquier otra partícula nociva nos va a causar estrés oxidativo. Este estrés, todos estos agentes oxidantes que van a captar las células inflamatorias van a ser liberados, y finalmente vamos a tener un desbalance entre proteasas y antiproteasas. Estos niveles elevados de proteasas van a ir destruyendo la elastina, y pues aparte toda esta reacción inflamatoria nos va a aumentar la cantidad de macrófagos en vía aérea, en el parénquima pulmonar y en los vasos pulmonares. Todas estas células secretan factores pues inflamatorios, quimiotácticos, van a traer a más células inflamatorias, citocinas que van a ampliar todo este proceso inflamatorio, y factores de crecimiento que van a inducir cambios estructurales en toda la vía aérea. Todo esto termina con una fibrosis peribronquiolar y también intersticial, y pues termina habiendo un exceso de tejido fibroso en la vía aérea. Todo este exceso de tejido fibroso pues va a inflamar, va a estrechar las vías periféricas, y con esto va a disminuir nuestra FEV1. Además de esto, la destrucción del parénquima, que pues es el enfisema, va a disminuir el intercambio de gases, y por lo tanto nos va a dar estos cuadros de hipoxemia e hipercapnia. También la limitación de la vía aérea y el atrapamiento de gases produce hiperinflación, y esto nos disminuye la capacidad inspiratoria. También vamos a tener una hipersecreción en la mucosa, ya que hay aumento de células caliciformes y glándulas submucosas, lo cual nos produce esta tos crónica y que va a ser productiva. A largo plazo, si no se trata esta enfermedad o en su evolución normal, natural, también desarrollan hipertensión pulmonar. Esto ya que hay vasoconstricción hipóxica de las arterias pulmonares, aunado o secundaria a una hiperplasia de la íntima y pues del músculo liso en los vasos pulmonares. Por otro lado, las exacerbaciones que vemos en estos pacientes suelen ser desencadenadas por infecciones respiratorias, por la contaminación ambiental o pues, factores desconocidos, pero principalmente infecciones respiratorias. Entonces, las guías nos dicen que para el diagnóstico tenemos algunos términos. Uno es pacientes con sospecha de EPOC, que es cualquier paciente con disnea, tos crónica o expectoraciones con exposición a factores de riesgo, como lo es el tabaquismo. Y ya un EPOC confirmado, pues requiere espirometría, ¿no? Entonces aquí en el Metropolitano, en realidad, pues todos nuestros pacientes son sospecha de EPOC, ya que para el diagnóstico, pues necesitamos la espirometría. Otro término importante es la relación entre el FEV1 y la capacidad vital forzada postbronquidilatador, que en caso de ser menor a 0.7 confirma la presencia de esta limitación obstructiva persistente de la vía aérea. No es reversible como en el caso del asma. Entonces, ¿en quién vamos a sospechar EPOC? Pues en los pacientes con disnea progresiva y crónica, ya que es el síntoma cardinal, y particularmente al realizar algún tipo de esfuerzo. Pacientes con tos crónica, este suele ser el primer síntoma, suele ser inicialmente intermitente y ya después se vuelve crónico, hasta de todos los días. Puede ser ya sea productiva o seca esta tos. También hay un aumento en expectoraciones, es la producción de esputo por más de 3 meses durante 2 años consecutivos, que recordemos es la definición pues, clínica de la bronquitis crónica. Y pues bueno, la presencia de un esputo purulento o un aumento de esta producción de esputo nos puede identificar el inicio de una exacerbación. Como otros síntomas añadidos, pues podemos ver sibilancias, dolor torácico, fatiga, y ya síntomas de enfermedad grave, pues pudiera ser la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular y la anorexia. Entonces, en pacientes que se presenten con esta clínica,
Al interrogarlos es importante preguntarles sobre exposición a factores de riesgo, como lo es el tabaquismo, pues también riesgo ocupacional y pues también ambiental. En sus antecedentes hay que preguntar sobre asma, alergias, infecciones respiratorias, también indagar sobre VIH, tuberculosis o enfermedades respiratorias de algún otro tipo. Pues también buscar si en la familia ha habido casos de EPOC. Y hay que preguntar el patrón en que se fueron desarrollando los síntomas. Importante saber si han tenido previamente exacerbaciones y hospitalizaciones previas o si nunca, o si es la primera vez que se presentan en el hospital. Buscar comorbilidades como enfermedad cardiovascular, osteoporosis, enfermedades psiquiátricas y qué tanto impacto tienen estos síntomas en su día a día, si les limitan su actividad diaria, si tiene un impacto económico y laboral, si afecta en su rutina familiar, si les causa sentimientos de depresión o ansiedad y también sobre su bienestar y actividad sexual. También hay que conocer el soporte social y familiar, ya que este va a ser importante para establecer el tratamiento y también comenzar a ver la posibilidad de reducir factores de riesgo, que el más claro pues es el tabaquismo. Entonces pues también dentro de las guías vamos a ver cómo abordar a estos pacientes para que dejen de fumar. Entonces dijimos que para el diagnóstico, ya teniendo el cuadro clínico, se necesita una espirometría. Este estudio pues es objetivo, es reproducible y es diagnóstico. Mide el volumen de aire exhalado desde el punto de máxima inspiración, que es la capacidad vital forzada, y el volumen de aire exhalado durante el primer segundo, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, P1. Estos dos parámetros van a ser los más importantes al momento de realizar la espirometría en pacientes con EPOC. Vamos a buscar esta relación entre estos dos parámetros y vamos a compararlo con valores de referencia. Entonces, el criterio diagnóstico para diagnóstico de EPOC, aparte de la clínica, pues es tener una espirometría con una relación F1 y la capacidad vital forzada post-broncodilatador menor a 0.7. Si el resultado llegara a ser entre 0.6 y 0.8, pues podemos repetir la espirometría en un segundo intento para pues estar más seguros de este primer resultado, ya que entra ahí en una zona medio gris. Ahora, el diagnóstico es abajo de 0.7, pero ya por debajo de 0.7 vamos a ver más adelante cómo se van a clasificar, ya que de esto va a depender mucho la gravedad del EPOC. Entonces, pues el rol de la espirometría pues va a ser diagnóstica, también es pronóstica y pues en el follow-up nos ayuda también para tomar decisiones terapéuticas. Por ejemplo, saber qué fármacos, de acuerdo a la severidad, vamos a iniciar. Considerar diagnósticos alternativos, pues de acuerdo al resultado de la espirometría. Y también algún tipo de procedimiento quirúrgico, pues también nos sirve como preevaluación prequirúrgica. Y pues también para identificar cuando un paciente está evolucionando de una forma rápida. Entonces, pues bueno, ya vimos cómo sospechar de un paciente con EPOC de acuerdo al cuadro clínico, cómo hacer el diagnóstico con la espirometría, y pues ya que tenemos el diagnóstico hay que evaluarlos y clasificarlos para definir el tratamiento. Entonces, hay que determinar el grado de severidad de limitación de la vía aérea y su impacto en la calidad de vida y el riesgo de futuros eventos, como lo son exacerbaciones, pues, admisión hospitalaria o muerte. Entonces, hay que evaluar varios aspectos de la enfermedad de forma separada. Uno es, pues, nuestro resultado en la espirometría, eso es muy importante. Otro, ¿qué impacto tienen estos síntomas? ¿Qué tan graves son en el paciente? Ahí ya van dos. El tercero es, pues, buscar historial de exacerbaciones u hospitalizaciones. Y el cuarto, las comorbilidades. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes, hay que determinarlos bien
y ya en conjunto podremos definir el grado de severidad del EPOC y pues por lo tanto su tratamiento. Entonces, con el primer punto, que es lo de la espirometría, pues hay una forma de clasificar esta severidad pues de la limitación del flujo aéreo, que como vimos, pues es con esta relación del FEV1 y la capacidad vital forzada menor a 0.7. Entonces se va a clasificar en GOLD del 1 al 4, donde va de leve, moderado, grave y muy grave, y pues va a ser de acuerdo a esta relación, ¿no? Entonces ahí tienen los puntos de corte, más del 80% del predicho del FEV1, entre 50 y 80% del FEV1 es moderado, entre 30 y 50 es grave o GOLD 3, y ya menos de 30% del FEV1 predicho es GOLD 4. De acuerdo a esto, vamos a clasificarlos según la espirometría. Luego hay que evaluar el grado en que afectan los síntomas al paciente. Para esto tenemos principalmente dos escalas. La primera es esta, que es la Modified British Medical Research Council, que es el MMRC. Es un cuestionario donde pues vamos a evaluar la severidad de la disnea que el paciente presenta. Esta nos sirve para predecir el riesgo de mortalidad y pues también para clasificar como ahorita vamos a ver, al EPOC. El punto de corte que vamos a tomar es mayor o menor a 2. Y la limitación que tiene esta escala es que pues solo toma en cuenta el grado de severidad de la disnea, pero pues el EPOC impacta en otros síntomas y pues pudiera no tener disnea, pero sí tener pues tos productiva importante o alguna otra cosa, ¿no? Entonces este va del grado 0 hasta el 4 y pues ahí pueden leer donde el 0 es que solo tienen disnea ante un ejercicio extenuante, hasta el grado 4 donde pues la disnea es incluso en reposo. La segunda herramienta que podemos utilizar para evaluar los síntomas es el CAT Assessment, el cual este sí consta de 8 ítems. Este ha sido evaluado en todo el mundo y el puntaje va desde 0 a 40. El punto de corte que vamos a tomar para clasificar a los pacientes es menor o mayor de 10 y pues son varias preguntas como que toman en cuenta, como el hecho de si tose rara vez o muchas veces, si produce moco, expectoraciones o no, dolor torácico, la disnea, si ronca. Aquí sí toma en cuenta varios síntomas. Entonces ese fue el segundo punto. El tercer punto es evaluar el riesgo de exacerbaciones. Entonces recordemos que pues una exacerbación es un empeoramiento agudo de los síntomas basales del paciente y va a requerir un tratamiento agregado, desde añadir fármacos o hasta pues, una hospitalización. Estos se clasifican, bueno, las exacerbaciones se clasifican como leves, moderadas o graves. Las leves pues, pueden ser tratadas simplemente con SABAS. Las moderadas ya se agrega, pues, se pudiera agregar antibiótico o esteroide oral, y las graves son las que ya requieren incluso hospitalización. Una exacerbación grave puede incluso evolucionar o asociarse a una insuficiencia respiratoria aguda. Y pues bueno, el mejor predictor de futuras exacerbaciones es si ya han tenido exacerbaciones. Toda exacerbación pues que termine en hospitalización se va a asociar a un pobre pronóstico y va a aumentar la mortalidad. Y pues el riesgo de exacerbación sí se relaciona con el aumento en el GOLD, pero pues no de la FEV1. Este es el tercer punto. Y el cuarto punto es el evaluar las comorbilidades. Lo más frecuente es que los pacientes con EPOC tengan alguna enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, osteoporosis, depresión o incluso cáncer de pulmón. Estas pues no tienen relación con el grado de severidad del EPOC, pueden ocurrir en cualquier grado, pero sí impactan en la mortalidad y pues en la morbilidad de forma independiente, y cada una va a requerir pues un tratamiento específico fuera del EPOC.
Fuera de estas comorbilidades, también recordar que el EPOC puede causar manifestaciones sistémicas, como lo son la pérdida de peso, defectos nutricionales y la sarcopenia. Entonces, ya vimos que hay que evaluar 4 rubros de forma independiente, que era el grado de severidad de acuerdo a la espirometría, también el grado de severidad de los síntomas, el historial de exacerbaciones y pues las comorbilidades, ¿no? Entonces la guía nos da pues esta herramienta que es una evaluación combinada, donde primero pues con la espirometría hay que confirmar el diagnóstico y determinar el grado de severidad de acuerdo a GOLD. Con eso lo clasificamos como GOLD 1, 2, 3 y 4. Y después los vamos a interrogar ya sea con el MMRC o con el CAT para ver qué impacto tiene en la clínica del paciente. Vemos en la parte inferior que viene ahí en un recuadro punteado el MMRC y el CAT, donde recordemos que el punto de corte del MMRC iba a ser mayor a 2 y del CAT mayor a 10. Esto nos va a establecer qué pacientes pues tienen síntomas leves o cuáles sí tienen síntomas pues importantes, ¿no? Y por otro lado, el historial de exacerbaciones. Aquí también nos va a ayudar a clasificarlo de acuerdo a si pues o no han tenido historial de hospitalizaciones o si ya han tenido exacerbaciones o más de una admisión hospitalaria. Entonces, vamos a clasificarlo a nuestro paciente como GOLD del 1 al 4 y con una letra, ya sea A, B, C o D. El A, B, C o D va a ser la combinación de este historial de exacerbaciones con el grado de sintomatología, teniendo varias combinaciones. Por ejemplo, un paciente con pocos síntomas, pero ya más de 3 hospitalizaciones, pues pudiera caer en la letra C. En cambio, un paciente con muchos síntomas, con un CAT de 20, pero sin ninguna hospitalización, caería en un grado B. Entonces, pues es importante clasificar a nuestros pacientes con estas dos, con el GOLD y con el ABCD. Como estudios adicionales, pues la OMS recomienda, pues sí, hacer un screening de deficiencia de alfa-1 antitripsina, al menos una ocasión en pacientes con EPOC, pero esto en zonas de alta prevalencia. Pues la radiografía nos ayuda de forma inicial a sospechar de EPOC. Pues podemos ver hiperinflación, que vemos el diafragma aplanado y aumento en los espacios intercostales, un aumento en la radiolucidez de los pulmones y también pudiera haber estrechamiento de la trama vascular. También pues, nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial la radiografía, ¿no? Y en las exacerbaciones, pues ya que de lo más frecuente es que sean infecciones, pues buscar procesos neumónicos agregados. Otros estudios como el DLCO, pues también nos ayudan, ya que valores disminuidos del DLCO menor al 60% del predicho se asocian con una disminución en la capacidad de ejercicio, con un aumento de síntomas, peor estado de salud y aumento en la mortalidad. En pacientes hospitalizados, pues también va a ser importante la gasometría arterial y pues estar con pulsioximetría continua. Bueno, esta tabla es el diagnóstico diferencial de EPOC, que viene en la guía, pero pues igual está de más mencionarla aquí, pero pues importante siempre hacer el diagnóstico diferencial con asma, con insuficiencia cardíaca aguda, con bronquiectasias, con enfermedades infecciosas como la tuberculosis, y pues tenerlo en mente. Entonces, ya vimos cómo diagnosticar y cómo clasificar el EPOC. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a estos pacientes. Antes del tratamiento médico tenemos medidas de prevención que nos dice la guía que podemos buscar. Pues la principal es la suspensión del tabaquismo. Vimos que pues, es el factor más importante asociado al EPOC y pues la estadística dice que 40% de los pacientes con EPOC continúan fumando y el suspenderlo va a impactar en la historia natural de la enfermedad. Tenemos como formas para ir dejando el tabaco, terapia de reemplazo de nicotina con gomas de mascar, con parches transdérmicos, con tabletas,
y pues esto aumenta la tasa de abstinencia. Solo hay que tener cuidado en pacientes con antecedente de infarto o el miocardio o pues EBC reciente. Los cigarros electrónicos ya vienen en estas guías y pues su uso es controversial porque pues en pacientes que sí fumaban sí se ha visto que pueden llegar a aumentar la tasa de abstinencia, pero en pacientes jóvenes que nunca han fumado pues suelen ser pues, la entrada posteriormente no solo fumar electrónicos, sino fumar tabaco, ¿no? Aparte, pues no están estudiados, aparte de la nicotina, pueden contener glicina vegetal, propilenglitol, pues producen especies reactivas de oxígeno, furanos y metales. Hubo mucha controversia con los casos de EVALI hace como, creo que 2-3 años, donde se empezaron a reportar varios casos asociados al vaping, pero bueno, se vio que esto era más que nada ligado a un producto que era el acetato de vitamina E, que se encontraba principalmente en los cigarros electrónicos que contenían THC. Desde entonces, pues ya no ha habido tantos reportes, pero bueno, sí tener en mente que no está muy establecido que esto se puede usar como medida para dejar de fumar. Fuera de esto, tenemos otras medidas farmacológicas como la vareniclina, el bupropión y la nortriptilina, que sí se ha demostrado que incrementan la tasa de abstinencia, pero pues todo esto debe ser adyuvante a un programa de intervención. Entonces, la guía nos pone que para suspender el tabaco hay 5 pasos, que son Ask, Advise, Assess, Assist y Arrange. Entonces, siguiendo estos pasos, nos establece que se ha visto que incrementa la tasa de abstinencia. Se puede lograr una abstinencia sostenida a 6 meses hasta de un 11%. Y pues el agregarle tratamiento médico a esta estrategia, pues va a aumentar esta tasa de abstinencia. Entonces, en cuanto al ASK, pues a todo paciente que recibimos en consulta que consume tabaco, pues hay que preguntarle, ¿no? Advice, pues sugerirles que deberían de dejar de fumar. Assess, hay que determinar, pues ya una vez que les preguntamos qué tanto están dispuesto el paciente a intentar dejar de fumar. Assist, pues ya que el paciente tiene la inquietud, pues platicarle todo este tipo pues de medicamentos o de formas para que pudiera utilizar para dejar de fumar. Y Arrange, pues bueno, ya que se estableció pues el tratamiento, digamos, pues darle follow-up a ver cómo ha seguido con este intento de abstinencia, ¿no? Fuera del tabaco, pues otra medida preventiva en pacientes con EPOC es la vacunación. La vacuna contra la influenza reduce la enfermedad grave, las exacerbaciones y la mortalidad. Para COVID-19, pues son las mismas recomendaciones que para cualquier paciente, pues se tienen que vacunar. De neumococo, pues también en pacientes con EPOC, pues son de gran ayuda, reduce la incidencia de neumonías. Y pues principalmente en aquellos con la FEV1 menor a 40% y en aquellos con comorbilidades. En cuanto a la TDAP, pues bueno, nos protege contra pertussis, tétanos y difteria, y pues en pacientes con EPOC que no se vacunaron durante la adolescencia, pues hay que vacunarse. Y en cuanto al zóster, pues en mayores de 50 años con EPOC también está recomendado. A ver si en cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener varios medicamentos de los cuales nos vamos a ayudar. El primer grupo de ellos son los broncodilatadores. Como primer broncodilatador tenemos a los beta-agonistas. Los beta-agonistas relajan el músculo liso al estimular los receptores adrenérgicos, aumentan el AMP cíclico y pues producen un antagonismo funcional a la broncoconstricción. Vamos a tener de corta acción y de larga acción, los SABAs y los LABAs. Los SABAs, pues su efecto dura de 4 a 6 horas y su uso regular y PRN mejoran los síntomas y la FEV1. Los LABA, pues tienen un efecto mayor a 12 horas, donde unos se pueden administrar una vez al día y otros pues cada 12 horas.
Tenemos el formoterol y el salmeterol, que estos se aplican cada 12 horas y pues se ha visto que mejoran la FEV1, el volumen pulmonar, la disnea, las exacerbaciones y el número de hospitalizaciones, pero no tienen efecto en la mortalidad. Medicamento que se puede aplicar cada 24 horas, pues tenemos al indacaterol, que también se ha visto resultados similares, ¿no? Mejora disnea, exacerbaciones, pero no mortalidad. Tener en cuenta que estos beta-agonistas como efectos adversos nos pueden producir taquicardia sinusal y pues en menor medida hipocalemia. Como otro broncodilatador tenemos a los antimuscarínicos. Estos bloquean el efecto broncoconstrictor de la acetilcolina en los receptores muscarínicos que hay en el músculo liso de las vías respiratorias. También tenemos de corta acción y de larga acción. Estos van a ser los SAMAs y los LAMAs. Como SAMAs tenemos al ipratropio y al oxitropio, pero estos aparte bloquean el receptor neuronal inhibitorio M3, entonces también pueden potencialmente causar broncoconstricción. Los LAMAs tenemos al tiotropio, al aclidonio, al copirronio y a la umeclidina. Estos van a tener una unión prolongada a los receptores muscarínicos M3, tienen disociación más rápida de los M2 y por lo tanto pues nos dan un efecto broncodilatador de mayor duración. Entonces los AMAs y los LAMAs pues nos mejoran los síntomas, también reducen exacerbaciones, hospitalizaciones. Como efectos adversos nos pueden causar serostomía, sabor metálico, y está en duda de si aumentan o no el riesgo cardiovascular. Hay estudios que han demostrado que sí, otros que no. Entonces esto está medio en duda. El aclidonio dentro de los LAMAs se administra cada 12 horas y los que podemos administrar cada 24 horas pues es el tiotropio y la umeclidina. Nuestro tercer broncodilatador es el grupo de las metilsantinas. Hay controversias sobre su efecto. Se cree que son inhibidores no selectivos de la fosfodiesterasa, pero pues tienen otros mecanismos por los cuales actúan que no se han dilucidado bien. La teofilina es la metilsantina más utilizada. Esta es metabolizada por el citocromo P450 y es importante saber que su eliminación disminuye con la edad. Se ha visto que el añadir teofilina al salmeterol mejora la FEV1 y la disnea, y en un estudio controlado con placebo se vio que no había un efecto, que el efecto no era significativo solo o en combinación con prednisolona o en exacerbaciones. Como efectos adversos de las metilsantinas tenemos que su toxicidad es dosis dependiente, por lo tanto el rango terapéutico es muy estrecho. Si se pasa la dosis podemos tener palpitaciones pues causado por arritmias ya sea auriculares o ventriculares, convulsiones y pues también cefalea, insomnia, náusea y pirosis. Entonces de los tres grupos de broncodilatadores pues este es el que tiene menor evidencia. Es importante saber que el tratamiento combinado con broncodilatadores es más efectivo que el utilizar uno solo. Esto porque, bueno, tiene un efecto agregado al inhibir varias vías, o bueno, diferentes vías, y aparte, pues como no tenemos que utilizar dosis tan altas que utilizaríamos si usábamos uno solo de estos medicamentos, pues también nos disminuye pues la cantidad de efectos adversos. Entonces, la combinación de un LABA y un LAMA, pues presenta mayor mejoría en calidad de vida y en la función respiratoria versus placebo o cualquiera de estos en monoterapia. Entonces, pues sí es evidencia el recetar estos dos medicamentos juntos. Entonces ya vimos el grupo de los broncodilatadores, ahora siguen los antiinflamatorios. Como medicamentos antiinflamatorios tenemos a los esteroides inhalados y pues sistémicos. Los esteroides inhalados pues son los antiinflamatorios que pues son utilizados en las exacerbaciones. Tienen relación dosis-respuesta y pues seguridad a largo plazo pues no está bien dilucidada. Es decir, todos los estudios son a corto plazo. Ya más de 3 años no está claro de qué tan benéficos son. Entonces, pues falta hacer estudios de eso.
pero a corto plazo pues sí se ha visto cierto beneficio. Entonces, en cuanto a su eficacia, cuando son administrados por sí solos en las exacerbaciones, bueno, se ha visto que no modifica el decremento de la FEV1 ni la mortalidad. Tenemos dos estudios que mencionan ahí en las GOLD, el TORCH Trial, donde pues sí hubo una tendencia a mayor mortalidad en pacientes con fluticasona versus placebo o con salmeterol y fluticasona. Pero en cambio en el SUMMIT no se observó esta tendencia a mayor mortalidad. Entonces, pues por sí solos, pues no hay evidencia de que funcionen, ¿no? El esteroide inhalado más LABA se ha visto que en EPOC moderado o grave y en exacerbaciones, pues sí es más efectivo que la monoterapia en mejorar la función pulmonar, el estado de salud y las exacerbaciones, pero pues tampoco efecto en mortalidad. Pero entonces, si tenemos un paciente con una exacerbación o con EPOC grave, pues añadirle un esteroide inhalado al LABA, pues sí ha resultado ser más efectivo. Pero pues por sí solo el esteroide inhalado no. También tenemos la terapia triple. El añadirle el esteroide inhalado a un LABA y un LAMA. Esto se ha visto que mejora la función pulmonar, el estado de salud y las exacerbaciones, comparado pues con la monoterapia o la terapia dual. Tenemos dos estudios, el IMPACT y el ETHOS, en el cual pues se vio cierto efecto benéfico de la terapia triple versus LABA-LAMA en la mortalidad en pacientes con EPOC sintomáticos y con historia de exacerbaciones frecuentes y graves. Entonces, pues si tenemos un paciente con alguna hospitalización por una exacerbación de EPOC que pues ya estaba tratado con LABA-LAMA, pues de acuerdo a estos estudios y a lo que viene en las GOLD, pues sí estaría bien iniciar esteroide inhalado en estos pacientes con exacerbaciones. Esto en cuanto a los inhalados. Luego tenemos a los sistémicos, los glucocorticoides orales. Esto se ha visto que reducen pues, la tasa de falla al tratamiento y mejoran la función pulmonar en exacerbaciones agudas de pacientes hospitalizados. Pero sus efectos a largo plazo están limitados porque pues no hay estudios. Entonces, los glucocorticoides orales también tienen un rol claro en las exacerbaciones agudas, pero como tratamiento crónico de base aún no tenemos información. Otra cosa que mencionan en las GOLD es el guiarnos con el conteo de eosinófilos. El conteo de eosinófilos predice la magnitud del efecto de los esteroides inhalados en la prevención de las exacerbaciones. Esto, pues, añadidos a la terapia de mantenimiento con el broncodilatador. Para resumir bastante lo que venía en la guía, es que vamos a tener un rango donde menor o mayor a 100 células en cuanto a los eosinófilos. Cuando es menor a 100, pues no está claro su efecto. Si el seguir este conteo de eosinófilos para determinar si iniciar el esteroide o no, pues nos va a servir. Pero ese punto de corte de mayor a 100 nos habla de que, pues, ok, sí pudiéramos iniciarlo. Pero dentro de la gráfica, el punto de corte o el grupo con mayor beneficio de recibir esteroide inhalado son aquellos pacientes con un conteo de eosinófilos mayor a 300. Entonces, pues bueno, si estamos ante la duda de si en un paciente le vamos a iniciar esteroide inhalado al alta después de una exacerbación que requiere hospitalización, pues bueno, podemos hacer este conteo de eosinófilos. Si está mayor a 300, pues bueno, ya nos animamos más fácil a dejar el esteroide inhalado. Entonces, aquí también viene un cuadro donde ponen qué factores hay que considerar al iniciar el tratamiento con los esteroides inhalados. Y pues vemos ahí en Strong Support, donde viene que pues historial de hospitalizaciones por exacerbación de POC, ok. Más de 2 o más exacerbaciones moderadas de POC al año, pues también. El límite que les decía de los eosinófilos, más de 300, pues también. Y pues que tengan historial o que tengan asma concomitante, pues también. Otros medicamentos con efecto antiinflamatorio, pues tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa.
Son eficaces ya que reducen la inflamación al inhibir la degradación del AMP cíclico intracelular. Como medicamento tenemos el Roflumilast, que es vía oral, una vez al día. Este no tiene efecto broncodilatador, pero pues sí antiinflamatorio y reduce las exacerbaciones moderadas y graves. Tienen efecto en la función pulmonar también cuando se le añaden a un LABA y pues tienen mayor efecto en pacientes con historial de exacerbaciones. El problema de este es que en los estudios clínicos se ha abandonado mucho y pues también al recetarlo porque sí tiene varios efectos adversos, dentro de los cuales está la diarrea, náusea, pérdida de peso, dolor abdominal, cefalea. Entonces su uso está algo limitado por eso. Los antibióticos. Sabemos que su uso continuo no reduce la frecuencia de exacerbaciones, o eso decían los estudios antiguos. Estudios recientes, pues el único medicamento que vi que han demostrado que su uso regular pudiera reducir la tasa de exacerbaciones es con macrólidos. La citromicina, 250 miligramos vía oral al día, o eritromicina, 250 miligramos vía oral cada 12 horas durante un año en pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes, sí redujo el riesgo de exacerbaciones. El problema es que pues, este estudio fue a un año, entonces pues, no tenemos información a más de un año de si es benéfico dejarles el antibiótico ahí pues, como de forma crónica. También hubo otro estudio con moxifloxacino, pero en este estudio sí falló y no demostró beneficio. Entonces, hasta ahorita solo está ese estudio, al menos de acuerdo a las guías, desconozco si hay algún otro, con acitromicina 250 al día por un año. Aquí en esta tabla se enlistan todos estos medicamentos antiinflamatorios, donde vienen los esteroides inhalados, los glucocorticoides orales, los inhibidores de la fosfodiesterasa y los antibióticos. Ahí vienen las recomendaciones de acuerdo a su evidencia, que pues fue lo que platiqué ahorita. En cuanto a otros tratamientos, pues bueno, es importante saber que el oxígeno utilizado por más de 15 horas al día en pacientes con EPOC aumenta la sobrevivencia en pacientes con hipoxemia severa en reposo, pero pues siempre y cuando sea 15 horas o más al día, y pues sí, tiene que ser de forma continua. Soporte ventilatorio, pues en exacerbaciones, la ventilación no invasiva con presión positiva, aquí marcan que es el estándar para disminuir mortalidad en pacientes hospitalizados con exacerbaciones de EPOC y también con insuficiencia respiratoria aguda. Otro rubro que nos marcan aquí es el paciente estable, que aparte de POC tiene SAOS. Entonces, en este grupo, pues también hay un claro beneficio de utilizar CPAP, ya que mejora la sobrevivencia y el riesgo de hospitalización. Bueno, aquí también viene resumido eso. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Hay 3 procedimientos que mencionan en las GOLD, dentro de las cuales está la cirugía reductora de volumen pulmonar. En esta cirugía, pues secciones del pulmón son resecadas para reducir esta hiperinflación que hay en el EPOC. Esto va a mejorar la mecánica ventilatoria, ya que pues el reducir todo este espacio muerto reduce la presión sobre los músculos respiratorios. Y pues nada, pues no mencionaba más sobre qué pacientes son candidatos y quiénes no, pero sí mencionaba que hay mayor mortalidad que el tratamiento médico en pacientes con enfisema grave, que pues son los que tienen FEV1 menor al 20% del predicho o un DLCO menor al 20%. Entonces, nada más en estos pacientes ya avanzados, pues sí tiene mayor mortalidad esta cirugía que seguir con puro tratamiento médico. Otro procedimiento que mencionaba son las bulectomías. Este pues es un procedimiento ya antiguo para tratar el enfisema buloso. Descomprime también el parénquima pulmonar adyacente a las bulas y esto pues sí produce mejoría clínica en cuanto a que reduce la disnea, mejora la función pulmonar y también la tolerancia al ejercicio. Y por último, el trasplante pulmonar, pues bueno, está indicado en pacientes muy seleccionados con EPOC muy grave y pues el trasplante sí les mejora la capacidad funcional, pero no la sobrevivencia. Estas cifras, pues obvias, son de Estados Unidos. 70% de los trasplantes que se hacen en pacientes con EPOC son dobles
y la mediana de sobrevivencia ya ha aumentado a ser hasta 5.5 años después del trasplante. Entonces, pues no les mejora la sobrevivencia, pero sí bastante su capacidad funcional. Como complicaciones, pues como con cualquier trasplante, tenemos rechazo agudo, pero también pueden desarrollar infecciones oportunistas, bronquiolitis obliterante y enfermedad linfoproliferativa. Entonces, pues hasta aquí llegaba la guía. No sé si haya algún comentario.